Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y como les anunciaba en la parte anterior, luego del editorial precisamente sobre lo que representaba esta internacional progresista, pues ya le doy formalmente la bienvenida al programa a mis dos invitados de lujo. Tenemos a Vanessa Vallejo, economista y editora en jefe del Panam Post, y también a Miguel Fontán, ingeniero, también experto en políticas públicas, doctorando en ciencias políticas, pero además ambos son unos ciudadanos ejemplares comprometidos con las ideas de la libertad. Y por eso quería tenerlos acá, porque justamente lo que anunciaba en la parte anterior era toda esta amenaza bajo la que la libertad y Occidente están en riesgo. Y creo que toca analizar sobre todo, más allá de este plan que está muy bien orquestado nuevamente, porque esto no es nada nuevo, pero también toca analizar sobre la respuesta que hay que darle a esta amenaza. Y quiero comenzar precisamente con Vanessa, no solamente porque Vanessa, entre otras cosas, hoy puso un tuit muy interesante con respecto al gobierno mexicano y el cartel de Sinaloa, y una llamada que recibió el diario Reforma de México, prácticamente donde miembros del cartel de Sinaloa le daban su apoyo irrestricto al gobierno mexicano, y cómo precisamente entonces vemos a la izquierda, como siempre, uniéndose al crimen internacional para mantenerse en el poder. Pero también porque Vanessa ya en marzo nos advertía sobre la importancia de aglutinar fuerzas desde la derecha, desde los grupos pro libertad y de los gobiernos sobre todo, frente a estas amenazas crecientes, y pareciera que a pesar de las advertencias no pasa nada. Hola Vanessa, bienvenida. Pero buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos, a Miguel por supuesto. Bueno, respecto a todo esto que está sucediendo con esto de la progresista internacional, a mí me encanta leer a la izquierda porque creo que ellos son muy astutos en estas cosas y como ya todos lo reconocemos, nos llevan años en materia de comunicación y de estrategia y de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que tal vez la clave un poquito es leerlos e intentar copiar sus estrategias a ver si nos puede ir un poco mejor. Respecto al tweet que tú sacas como haciendo un resumen de esta progresista internacional, bueno, está muy bien el resumen y hay varios puntos que yo creo que son claves que deberíamos utilizar nosotros desde nuestro lado. Fíjate que dice, por ejemplo, apoyar activistas de todo el mundo, capacitaciones y reuniones. Eso es muy importante porque mientras de nuestro lado estamos haciendo las cosas como creemos o como se nos ocurre, resulta que la izquierda tiene gente especialista en comunicaciones, en publicidad, en cómo llegarle a la gente, en cómo ser sentimentales, que les explican y que capacitan a todos estos muchachos que tienen la intención de ser activistas y son demasiado organizados. En Colombia, por ejemplo, alguna vez un amigo mío que es profesor en una universidad me decía que mi amigo es de derecha, es profesor en una universidad, me decía que tenía un alumno que era increíblemente bueno debatiendo y que se le paraba y debatía y que una vez él le preguntó, le dijo, ¿tú dónde aprendiste a debatir? Porque aunque no tienes la razón, por las formas que utilizas a veces me ganas. Y el chico le dice, bueno, es que yo todas las tardes voy a un grupo de debate que arma la izquierda colombiana y donde nos capacitan gratis. Eso es muy importante, nosotros no tenemos eso. También hablan ellos y lo recoges tú en tu tweet, esto de articular pensadores, activistas y personas que desarrollen un nuevo orden internacional. Esto a esto le podemos llamar intelectuales. Intelectual digamos, no es necesariamente alguien que sepa mucho y entienda la verdad, sino más bien intelectual entendido como esa persona que puede influenciar en la gente, que mueve masas, que puede hacer que la gente cambie de opinión, ¿no? Eso también es muy importante y ellos se arman sus dioses de barro, es decir, tú tienes economistas que hablan a favor de la distribución, de la redistribución,
y esos economistas los han subido y los ponen como lo máximo, y entonces lo que digan estos señores es la cura para el mundo entero. Y ellos son muy hábiles en todo eso, en buscar gente a la que suben y a la que ponen en un altar y luego la llevan por todo el mundo dando conferencias sobre esas cosas. Y luego, pues para terminar por lo menos esta primera introducción, hablan de coalición de medios. Eh, los medios son una cosa fundamental. Yo por eso mantengo enamorada del Pan Am Post, porque es una estrategia muy importante, porque a la mayoría de la gente no le interesa leer ni papers, ni libros, ni nada de esas cosas. La realidad es que a la mayoría de la gente, sí mucho, su relación con el mundo externo y con estas cosas de sociedad y de política es el noticiero o las noticias que leen a través de redes sociales. Si los medios de comunicación están llenos de izquierda y presentan la realidad así, pues así es como la va a entender la gente. O sea, ese meme de esos memes tipo apaga CNN son muy importantes, porque es que la gente ya habla como dice CNN y concibe la realidad como dice CNN. Y entonces todas estas, por ejemplo, agencias de noticias internacionales, que los medios de cada país compran el crédito para acoger esas noticias, son agencias que muestran la vida desde la izquierda y que muestran lo que está pasando desde la izquierda. Entonces tenemos en cada país y a nivel internacional toda una red de medios que enseñan a la gente a pensar desde una visión de izquierda. Todos esos puntos son fundamentales y me asustan mucho a mí, porque me dicen, una vez más, esta gente lo tiene todo muy claro y están muy organizados, y nosotros no entendemos eso, ni siquiera estamos en ese nivel. O sea, nosotros estamos peleando en otro nivel, ni siquiera lo hemos entendido y mucho menos nos hemos articulado así de bien. Gracias, Vanessa. Muy cierto. No solamente estamos peleando en otro nivel, sino que a veces estamos peleando entre nosotros mismos, viendo quién tiene más la razón que otro. Y la verdad es que ciertamente hay que dar debates, pero al mismo tiempo no podemos subestimar el poder que tienen estos grupos para organizarse. Y además, como yo he dicho, a veces cuando vemos que hay una derrota electoral de la izquierda en América Latina, los damos por derrotados. Decimos, listo, se acabó. Y resulta que son para ellos repliegues tácticos. Ellos retroceden un poco, pero saben cómo volver al ruedo, se reorganizan con colores, con plataformas, con música, con arte, con lo que tengan a su alcance, y ahí están, ahora bajo la fachada progresista, esa fachada de decir, bueno, no, ya no somos la izquierda tradicional, somos una cosa nueva, porque creemos en la justicia social, porque el pasado, porque además hay que decirlo, la izquierda tradicional los ha manchado mucho, y estas generaciones, aun cuando crecieron bajo esas ideas, sienten que seguir defendiendo ese modelo de hacer política de la izquierda, dicen que, bueno, les hace mucho daño. Entonces ahora se relanzan todo esto, pero muy peligroso. Quiero ir ahora con Miguel. Nuevamente, bienvenido, Miguel. Y a dos niveles, ¿no? El nivel, obviamente, venezolano, que además está inmerso, y además estamos inmersos en ese nivel, pero además en un proceso de sufrimiento, ¿no? Porque esto es algo que está en proceso y viviendo estas consecuencias todavía en proceso, pero también a nivel internacional, ¿no? Y me gustan mucho tus análisis, porque tú siempre sueles ser muy sistémico a la hora de explicar esto. ¿Qué ha fallado, Miguel, en nuestra manera de enfrentar esto? ¿Y cómo crees tú que debemos asumir esta lucha en este momento? Bueno, buenos días, querido Pedro. No sé si me escuchan, porque tuve un problema. Ok. Buenos días. Un placer que me invites a tu espacio de reflexión tan importante en Libertad. Buenos días, Vanessa. Voy a empezar mi intervención respondiendo a tu pregunta con un monosílabo. Todo. ¿Qué ha fallado en nuestra parte? Todo. Como dice Vanessa en un artículo que escribió en estos días, creo que titulaba La tonta derecha, y como dijiste tú en tu hilo, y como acaba de decir Vanessa en su intervención, el problema es que no hemos entendido de qué va esa articulación de la izquierda. Entonces creemos que solamente es un asunto ideológico o solamente es un asunto económico. Y resulta que no, que eso lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo articulándose y muchísimo tiempo aprendiendo. Desde los tiempos de Walter Benjamin se podría decir que la izquierda estuvo preocupada por todo el tema mediático, por la potencia que tenía el tema mediático, pero no solamente desde el punto de vista de la difusión de las ideas, sino desde la
el elemento que impulsa el tema de mentir la verdad, que es lo que ha tratado de hacer, o sea, ese es su génesis. El tema de mentir la verdad es la génesis del socialismo. Y por supuesto, si tú tienes toda una articulación mediática, pues es más fácil construir opinión pública y es más fácil articular esa mentira. Ahora, por otro lado está todo el tema de los movimientos sociales y todo el tema que Vanessa bien menciona en su escrito, toda esa articulación de los espacios de la sociedad donde se puede generar pensamiento libre, que son las universidades, los grupos de reflexión, y todo eso fue articulándose durante años, y nosotros lo vivimos en Venezuela. ¿Qué le pasó a la guerrilla cuando salió de las armas? ¿Para dónde se fue? Se fue para las universidades. Y no, Vanessa hacía una pregunta, o Vanessa hacía una reflexión en su artículo, de qué le pasa a mí no me gusta usar mucho el término derecha e izquierda, ¿no? Pero en todo caso vamos a hacerlo con los liberales y los iliberales. ¿Qué le pasa a los liberales que no han entendido eso? Bueno, precisamente que no están viendo el foco donde se está centrando los iliberales, que es la construcción de ciudadanos para ellos. Si podemos decirle ciudadanos, digo si podemos decirle ciudadanos porque uno de los elementos principales de un ciudadano es el pensamiento crítico, y por supuesto eso, a pesar de que ellos tienen una bandera de pensamiento crítico, sabemos lo que le pasa de verdad a los críticos del proyecto, ¿no? Entonces, claro, ellos han articulado durante años movimientos sociales. Yo hace algún tiempo tuve la oportunidad de hablar contigo, hace algunos años, cuando estábamos en lo del Foro de Sao Paulo, y veíamos el tema de la articulación de los movimientos sociales, que no es poca cosa, porque es la articulación de todos los esfuerzos a través de cadenas de equivalencia hacia un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Destruir la democracia y crear su democracia. Y como tú lo dijiste antes, en algún momento, es la creación de esos significantes vacíos que le permiten de llenar de cualquier contenido las categorías de la democracia. Entonces, por supuesto, si yo puedo articular todo eso, crear un solo objetivo, crear un liderazgo, como dice Vanessa, que además es el que emana los mensajes y el simbolismo, pues tengo un poder increíble, porque además la gente no se está percatando de eso. Porque si cuando hablamos de derechos humanos, si tú no estás afinado para entender el mensaje, tú compras toda la narrativa o casi toda la narrativa. Resulta que frente vamos a poner el caso de Chile, hubo unas personas que lucharon por una reivindicación y destruyeron medio país. Entonces uno se hace la pregunta, si el Estado utiliza la fuerza para reprimirlos, va contra los derechos humanos. Pero nadie se está preguntando de los derechos humanos de los propietarios que le destruyeron su negocio de toda la vida, que eso es también derecho humano. O como tú decías antes, el tema de la renta. Todo el mundo está diciendo, sí, es verdad, el inquilino en un tiempo ¿cómo lo van a sacar? Es cierto, pero ¿y el propietario que vive de esa renta, que se sudó esa renta porque nadie le regaló el inmueble? ¿Qué pasa con el derecho humano de ese propietario? Entonces pareciera que cuando hablamos de derechos humanos siempre tendemos a apoyar a la víctima y hacemos un victimario que no existe porque también es víctima, pero es el victimario en la narrativa. Entonces cuando dices que fallamos en todo, fallamos en no entender cuál es el objeto de toda esa configuración que tiene la izquierda muy poderosa. Así es. Tengo que ir a una pausa para luego regresar y ya seguir el bloque completo hasta el final del programa, pero quiero dejar en el aire con esto quiero comenzar el siguiente bloque, lo que significa el rol de defender la libertad desde un medio, ¿no? Y cuáles han sido esas dificultades, porque pareciera que todo el mundo le gusta la palabra libertad, pero al final no se termina de asumir esa lucha como lo que significa. Y luego también cómo estos grupos y todos estos movimientos de izquierda no tienen ningún tipo de escrúpulos para asociarse ni para financiarse. Y quiero que ahondemos precisamente en esa fuente, sobre todo en un momento en el que ya sabemos cómo un régimen como el venezolano pues ha permitido que se difunda en toda la región, no solamente el narcotráfico, el crimen internacional y todo lo demás, sino cómo pues al final estos grupos no tienen ningún tipo de pena en retratarse con este tipo de dinámicas, al punto de que, bueno, por ejemplo, esta Internacional Progresista dice que no se va a beneficiar de lobbies ni de compañías, pero no dice nada respecto a partidos políticos y gobiernos en ejercicio. Así que eso quiero que lo hablemos en la próxima parte. Vamos a una pausa y regresamos con más
de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Colindustria, aseguró que la extensión de la cuarentena hasta el próximo 12 de julio es un golpe muy duro para el sector industrial. La industria ya, o gran parte de la industria, porque recordemos que la industria está separada en dos grandes bloques. Un bloque que es el bloque de alimentos y salud, que sí se encuentra trabajando, y el bloque de todo el resto de la industria que ya lleva 60 días paralizado, y con una extensión serían 90 días de paralización. Esto es sumamente delicado y grave, y te explico por qué. Las empresas han mantenido pagando la nómina de sus trabajadores durante estos 60 días, y eso ha afirmado fuertemente el flujo de caja de las empresas. El bombeo de agua hacia Caracas está paralizado este jueves, luego de que una falla eléctrica provocó una parada total del sistema de TUI 2. El régimen inició este jueves la evacuación total del penal de Guanare. Un grupo de personas trancaron esta mañana la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para protestar por la falta de gasolina. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud advierte que el nuevo coronavirus podría quedarse para siempre. Y en los deportes, la Vuelta Ciclística a Gran Bretaña fue suspendida hasta 2021. 11:33. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso hoy con Vanessa Vallejo y con Miguel Fontán conversando sobre la estrategia de la izquierda y cuál debe ser la respuesta de Occidente frente a esta nueva arremetida contra la libertad. Vanessa, quedábamos en la parte anterior pendientes de reflexionar. Tú no solamente eres editora de un medio de comunicación, sino que además es un medio que es atacado por todas partes posibles, porque no solamente tiene una bandera muy firme en defensa de la libertad, sino porque además ha buscado defender la verdad cuando muchos quieren que se calle. Y no necesariamente de la izquierda, pero en general. Y obviamente ha sido un reto, porque además es uno de los pocos medios comprometidos con la libertad, y hay que decirlo, ¿no? Con la difusión de la libertad, con la difusión de los resultados, de lo que implica las libertades en la historia de la humanidad, y permanentemente estar en ese trabajo. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil, siendo no solamente un medio, insisto, de los pocos que hay,
pero además asumiendo que es una plataforma comprometida con esa verdad. Y para ti, ¿cuál ha sido ese reto y cuál crees que además ha sido el gran acierto en este momento de tanta incertidumbre? Bueno, yo creo que nuestro mayor reto en este momento sin duda es lo que ocurre respecto a Venezuela. Pues de hablándote, digamos, en la parte práctica, que supongo que es un poco a lo que va tu pregunta, y es que muchas veces eh, hay información que uno se pregunta, ¿esto se debería sacar? ¿No se debería sacar? ¿Cuál sería la reacción? La consecuencia cuál va a ser, porque bueno, si al final terminas haciendo un daño enorme, ¿me entiendes? Pero obviamente uno siempre tiene que tener claro que no puedes hacer concesiones, ni mentir, ni ocultar la realidad, ni todas estas cosas. Entonces obviamente eso es difícil, pero yo creo que lo hemos hecho muy bien. Para ser claros, o sea, hay mucha gente en este momento que dice cosas tan ridículas como que el Pan Am Post está aliado con el chavismo, porque a veces decimos cosas que obviamente no van en línea con las propuestas del presidente Juan Guaidó y toda su gente y todo su equipo. Pero entonces la apuesta es a decir la verdad, a seguir siempre diciendo lo que creemos que puede ayudar, a pesar de que se nos vengan todas estas críticas, ¿no? Y yo creo que eso en un principio, digamos, hubo mucha gente que atacó al Pan Am Post, pero yo creo que ya en este momento, cuando una vez y otra vez se ha descubierto que, bueno, que decíamos la verdad y que sacamos cosas que otros medios no querían sacar, pues entonces ya la gente empieza a apoyarnos más fuertemente. Entonces creo que eso ya lo hemos superado y ya lo estamos manejando muy bien. Y respecto a las cosas buenas, bueno, yo estoy increíblemente sorprendida y creo que eso pasa mucho con todos los del Panam. Estamos muy sorprendidos porque el Panam pasó de ser un medio que era casi como un blog de intelectuales un poco anarcocapitalistas todos al inicio, a ser ahora un medio en el que, por ejemplo, en Colombia, te digo que, no sé, tienes al expresidente Uribe retuiteándonos, los senadores del Centro Democrático retuiteándonos, hablar de noticias, que es en realidad uno de mis retos siempre fue, o de mis intenciones con el Panam siempre fue, bueno, la opinión y todas estas cosas de análisis, que también es un poco lo que yo hago, son muy importantes, pero también todo eso encajado en la actualidad. Por lo que te decía antes, que nosotros tenemos en el liberalismo muy buenos pensadores que hacen muy buenos papers, muy buenos artículos académicos, pero respecto a cosas de noticias y de actualidad no tenemos mucho. Entonces, ese es uno de nuestros grandes logros y ahorita, por ejemplo, la mayor cantidad de lectores viene de Colombia y eso pues es muy, muy bueno para nosotros. Entonces creo que eso es lo que más contentos nos tiene y yo creo que mucha gente, creo que ese debe ser un proyecto que mucha gente debería tener en cada país, de hacer medios que hablen de la realidad, de noticias, con ese punto de vista. O sea, no, fíjate que no es, el Panam no es un medio que se dedique a hacer, digamos, debates de fondo teóricos, no, sino que muchas personas podrían ni siquiera darse cuenta de qué tipo de ideología tenemos. Si no saben, ¿me entiendes? O sea, si yo le mando una noticia a, no sé, la señora, mi vecina, que no tiene ni idea de política, dice, es una noticia y ya. Pero poco a poco, con pequeñas cosas, vamos explicándole a la gente en medio de la realidad. Sí, totalmente. Además que allí, al final, lo decíamos en comparación con esta iniciativa progresista y todo lo demás, es el entender también para qué puede servir un medio, ¿no? En medio de tanta mentira, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas cosas y tanta manipulación, pues alguien que se ponga y diga, no, yo sí voy a decir la verdad, y además convencido de lo que creo que funciona y hacia dónde creo que deben ir las cosas, pero asumiendo el reto de no callarse nada, creo que es algo que le da un valor agregado en un momento como este, ¿no? Y con eso quiero conectar con la siguiente pregunta a Miguel, porque al final siempre lo hemos dicho en el socialismo, en el totalitarismo, la primera víctima es la verdad, absolutamente. La verdad pierde su valor, pierde su sentido, incluso se redefine como la historia, como los hechos, todo cambia. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo
incluso este grupo progresista, pero en general la izquierda, el grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, se valen de momentos de incertidumbre, momentos de caos como este de la pandemia, para entonces ellos definir qué es la pandemia y supuestamente qué provocó la pandemia y supuestamente cómo vamos a salir de la pandemia. Y a esto yo me refería en la parte anterior también, con que para lograr ese objetivo no importa con quién se retratan, es decir, no les importa incluso aliarse a un cartel de narcotráfico o a una banda criminal, no les importa con tal de decir que la culpa siempre es de la derecha, del capitalismo, de las democracias liberales y que por lo tanto hay que pensar en un modelo postcapitalista, etcétera, etcétera. Y tú has sido muy directo en cuanto al análisis sobre la verdad, porque la verdad siempre es la primera víctima. ¿Hacia dónde crees tú que debe ir la narrativa de nuestra parte, Miguel? Porque es evidente que ellos incluso ya prácticamente tienen una narrativa victoriosa. Es decir, la izquierda es la que, el nuevo orden mundial, porque es muy curioso, hablan del nuevo orden mundial ya como si todo ya fuera a cambiar, como si el mundo va a cambiar drásticamente. Hay un nuevo orden mundial y es de la izquierda. ¿Cómo combatimos eso narrativamente, Miguel? Mira, voy a comenzar sobre su primera parte de la reflexión. ¿Por qué la izquierda siempre se apoya en estos eventos? Voy a especular sobre eso. La izquierda siempre ha trabajado sobre momentos de irrupción. De hecho, en la única literatura que se maneja de acontecimiento político como un evento que irrumpe y cambia totalmente el sentido del sistema y de las cosas, ha sido básicamente en la izquierda. Por supuesto, uno puede encontrar esa narrativa en personas como Arendt, pero no como acontecimiento político. El tema del acontecimiento político es un tema básicamente desarrollado por la izquierda. Tú en tu tuit de Puebla hablabas de Zizek. Zizek es uno de ellos que ha trabajado eso. Todos los pensadores de izquierda fuertes han trabajado el tema del acontecimiento político como un acto de irrupción que descalabra todas las relaciones del sistema y que permite la construcción de algo totalmente novedoso. Y no es poca cosa esto de totalmente novedoso, o sea, que no tenga arraigo con nada de lo anterior para que sea efectivamente un cambio radical. Entonces, por supuesto, la pandemia le viene como anillo al dedo porque la pandemia actualmente es desacopla todas las relaciones sociales, económicas, casi que hasta culturales, de todos los países, especialmente en Occidente. Entonces, por supuesto, montarse sobre la pandemia es tener un caballo sobre el cual recorrer el camino mucho más rápido de una irrupción. Ahora bien, ¿cuál debe ser la narrativa del liberalismo? La narrativa tiene que ir, y Vanessa lo mencionaba antes, y precisamente es un dilema por las consecuencias. Una vez le oí a Floris Caray decir algo que me pareció muy bueno: no es la verdad el problema, sino las consecuencias que ella genera. Y va más o menos hacia lo que decía, lo que reflexionaba ahorita Vanessa. Entonces, a pesar de eso, la narrativa liberal tiene que ir hacia la definición, hacia la comprensión y hacia la visualización del fenómeno tal como ocurre, porque es la única manera de atrapar esa verdad. En política no tenemos la verdad científica. O sea, si yo agarro 1 más 1 son 2 aquí, en Pekín, en cualquier parte. En política, y ya Arendt ha trabajado mucho sobre eso, en política la verdad es factual, la verdad es sobre el hecho que ocurre, pero además la verdad es sobre lo que nosotros creemos que ocurrió en el hecho. Por eso es que la izquierda genera constantemente epifenómenos que nos alejan del fenómeno como está ocurriendo, y entonces a ese epifenómeno, que es una parte de la realidad, pero no es la realidad, le construye su narrativa y la vende como la verdad. Pero si nosotros queremos transitar el camino de la libertad, siempre nos tenemos que apegar. Las palabras tienen que ser consecuencia del fenómeno y no del epifenómeno. Eso básicamente debería ser el centro de nuestra narrativa. Y por supuesto, a partir de allí construirla con pedagogía política. A mí me encanta lo que dijo Vanessa ahorita, porque generalmente el liberal, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, nace como un pensador profundo. Y entonces muchas veces creemos que basta con escribir 2000 papers sobre lo que es el liberalismo y dejamos al ciudadano sin entender. Peor aún, si él no entiende, bueno, eso no importa, ahí está. Entonces hacemos un esfuerzo como que el liberalismo tiene que ser un acto académico, y ahí perdemos mucho espacio
porque los iliberales entendieron que el verdadero cambio está en el ciudadano. Si tú le convences al ciudadano de un epifenómeno y bueno, no es poca cosa todo el desarrollo que hizo Ernesto Laclau con la razón populista, que precisamente es eso, o sea, la creación de significantes vacíos para que el ciudadano los llene como sea, pero en función del objetivo que yo te estoy colocando. Entonces, un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer como liberales, o vamos a aglutinar, como todos aquellos que queremos la libertad, es no permitir que la verdad muera. Y no permitir que la verdad muera es enfocarnos en lo que está ocurriendo, describir lo que está ocurriendo y darle contenido a eso que está ocurriendo, pero no como epifenómeno ni como mentira, sino como verdad. Así es. Vanessa, tú tuviste una victoria reciente muy importante, precisamente hablando de la verdad, y fue frente a los enemigos de Colombia, que son parte del grupo de los enemigos de la región y de esa izquierda articulada como es la FARC. Y tú tuviste ahí una victoria muy importante, porque tú al final tomaste, digamos, la valentía de denunciar algo y hablar de eso, y al final, pues, saliste victoriosa porque era eso, era un compromiso con la verdad. Y cuando uno ve cómo le han abierto espacios políticos a quienes deberían estar realmente rindiendo cuentas ante la justicia, en un país como Colombia, uno entiende por qué la izquierda siempre ha visto a Colombia como una de las joyas de la corona y cómo no va a descansar hasta tenerla en su poder. Y lo hemos visto con las protestas del año pasado y hoy lo vemos con la agenda de este partido que proviene además, que además es una insensatez en sí mismo, ¿no? Plantear que un partido político provenga de un movimiento guerrillero. Para ti, ¿cuál fue ese aprendizaje, Vanessa? Porque además lo más importante y lo que nosotros nos tiene que quedar claro, y algo que en lo particular yo admiro muchísimo de lo que fue tu rol frente a todo esto, es que aún pese a que había un proceso en marcha, tú no callaste, tú siempre estuviste comprometida con la verdad y hoy lo sigues más que nunca. Saliste además fortalecida porque tú siempre estuviste convencida de que al final tú estabas haciendo lo correcto. ¿Qué experiencia te deja esto y qué crees tú que debemos aprender nosotros de esa experiencia que tú viviste enfrentando al monstruo desde adentro, además? Mira, pero respecto a eso, a mí me pasó una cosa muy curiosa que todo el mundo la sabe y yo se supone que la sabía, pero cuando me pasó a mí fue como que estaba impactada porque yo trabajé en una emisora de radio muy importante en Colombia, tengo muy buenos amigos dentro de medios tradicionales grandes y cuando me pasó eso, mucha gente se quedó callada, nadie dijo nada. Y cuando yo intenté preguntarme por qué los periodistas no salían a defenderme, o sea, mucha gente, digamos, de la política y eso sí, obviamente se puso de mi lado, y abogados muy importantes en Colombia se pusieron de mi lado, pero en los medios de comunicación todo el mundo callado. Y yo decía, bueno, ¿por qué nadie dice nada? ¿Y cómo es posible? Fíjate que en realidad lo que pasó fue que yo me atreví a decirle violador y a escribir la palabra violador, pero sobre una información que todo el mundo ha reportado y que todo el mundo sabe en Colombia. No es que los otros medios no hayan sacado, por ejemplo, testimonios de víctimas de violación en las FARC. No, lo han hecho, pero siempre se cuidaban de no señalar a este señor, al senador Lozada, de violador. Entonces hablaban muy por las líneas, aunque uno dijera, bueno, incluso Banias en el reportaje con la niña violada, no eran capaces de decir el violador Lozada, que es congresista. No, eso nunca se había dicho en Colombia. Y entonces mi problema fue decirle claramente violador. Entonces, si tú te fijas, yo no sé por qué pasa eso, por qué los medios no hacen las cosas así, porque yo no diría que le hacen el juego todos a la izquierda, porque yo sé que muchas de las personas que trabajan en medios grandes en Colombia son de derecha, son amigos míos y el medio incluso intenta sacar todas esas noticias para explicarle a la gente lo que está pasando, pero no se atreven al final. Y no se atreven, ¿por qué? Bueno, porque donde lo hacen van a tener un montón de problemas como los que tuve yo. Y una cosa, digamos, soy yo que, bueno, siempre estoy como aparte de eso porque siempre soy como la rara, porque a pesar de que soy de derecha, pues yo obviamente no encajo con muchos de ellos porque en el fondo pues yo soy el liberal.
Pero entonces yo creo que la presión que se ejerce también sobre muchos medios de comunicación es muy importante. El problema de la justicia, ¿no? Cómo estos señores en las FARC en Colombia, pero en general la izquierda en todas partes se ha tomado la justicia. Fíjate que Colombia es un país decente, no es Venezuela. Y a pesar de que no es Venezuela, a mí me llega un fallo diciéndome que me tengo que retractar de un juicio que se hizo sin avisarme que había empezado y sin permitirme a mí defenderme. O sea, eso pasa en Venezuela, yo lo entiendo, pero en Colombia, ¿cómo me vas a decir que en Colombia a una periodista le hacen un fallo sin avisarle que había un proceso en su contra ni nada de eso? Y fíjate tú que a mí, en medio de todo eso, me llama alguna vez un abogado que es magistrado en Colombia y me dice, yo a usted no la conozco, pero yo le quiero ayudar con algo. Tenga en cuenta que usted al final podría ganar esta batalla legal porque pues al final es muy evidente que usted tiene la razón y tras varios intentos lo va a lograr. Pero tenga en cuenta que estos señores tienen tanto poder que la pueden dañar de muchas otras formas. Y para yo mostrarle cuánto poder tienen, le quiero decir que yo, que soy magistrado, tengo acceso al sistema de la justicia en Colombia y puedo ver, él podía ver los casos que tiene abierto este señor y las investigaciones que tiene este señor. Yo no lo puedo ver, pero alguien que tenga acceso, pues sí. Y entonces él me dice, fíjese que a ese señor le han borrado todas las investigaciones que tenía. ¿Por qué se las borraron? ¿Por qué no tiene nadie? O sea, hay testimonios de niñas saliendo en los noticieros diciendo todas las cosas que pasaba y el señor es un ángel ante la justicia. Entonces, que un señor de esta calaña sea un ángel ante la justicia te muestra el poder que tienen. Entonces, claro, la gente se asusta, las grandes empresas se asustan, todo el mundo se asusta porque es que tienen mucho poder. Entonces, yo creo que esa infiltración de la izquierda, que fíjate que no nos damos cuenta a veces, es demasiado grande y ha llegado ya a muchísimos niveles. Y yo creo que la cosa es mucho más difícil de lo que creemos, porque alguien te podría decir, en Colombia no manda la izquierda, en Colombia manda la derecha y es un país decente. Fíjate todo lo que te estoy contando, un tipo de estos es inocente ante la ley. Entonces yo en realidad creo que nos va a tocar empezar a ponernos mucho más duros. Y fíjate que yo cuando veo lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro acaba de renunciar Moro, que fue el juez de Lavallato y que es un señor tan reconocido por problemas con Bolsonaro, pero específicamente porque Bolsonaro quería poner de jefe de la policía a un amigo suyo. Entonces fíjate que a mí ahí me viene un dilema y he peleado esto con muchos libertarios, porque claro, como a mí me ha tocado meterme en estas batallas y veo lo sucia que es la izquierda y lo cochina que es, digo, es que no estamos en el mismo nivel y cómo vamos a pelear. Y yo de verdad que concibo esto como una guerra, esto es una guerra, esto es vida o muerte, porque en Venezuela la gente se muere de hambre. Entonces fíjate que a mí muchos libertarios me dicen es que Bolsonaro es un totalitario que quiere poner a un amigo suyo en la policía y eso pues quita toda la independencia de poderes, eso acaba con todas las formalidades democráticas, todas esas cosas que conocemos. Pero es que luego cuando yo digo, pero es que la izquierda cuando llega al poder hace eso e infiltra todo y acabamos de verlo estamos viendo lo del Obamagate, todo lo que ha hecho el FBI, todo lo que pasó con Trump. Entonces yo digo, ¿se justifica o no se justifica tratar de cuidar, por ejemplo, lo que puede hacer la policía y el daño que puede hacer la policía cuando está infiltrada por la izquierda? Es decir, ¿cómo combatimos la infiltración de la izquierda en la policía, en la justicia? ¿Nos quedamos siendo formales o empezamos a ser más agresivos? Yo creo que esa fue una de las mayores reflexiones que me dejó ese caso. Están demasiado fuertes y el combate parece que ya es a otro nivel. Sí, y eso es una gran reflexión, porque además es precisamente el análisis con respecto a la corrección política. Y la corrección política nos está llevando a un punto en el que prácticamente ya hasta saludar puede ser visto como una ofensa. O sea, vamos a llegar ya a un momento en el que las relaciones humanas en sí mismas van a ser catalogadas de ofensa, por un chiste, por un saludo. Es decir, hay toda una corrección política de que no hay, y uno puede entender que una cosa es hacer lo correcto, pero otra cosa es, digamos, no poner las dos mejillas, ¿no? Para que te golpeen, y uno tiene que llevarse en ese equilibrio.
Y por eso quiero, ahorita voy con Miguel y luego quiero tu reflexión final, Vanessa, en cuanto a ese artículo que escribiste sobre la derecha tonta, porque ahí también hay un mensaje hacia los gobiernos, que es muy importante, y con eso quiero cerrar, pero voy rápido con Miguel, que ya se nos está acabando el tiempo. Miguel, con respecto a este tema de la corrección política, tú has vivido en carne propia el enfrentar la corrección política, en redes, en todos lados, porque obviamente sabemos que la corrección política termina por darle la razón en muchos sentidos a los totalitarios, ¿no? Que quieren asumir la verdad como si fuera la de ellos y pretender que más nadie pueda desafiarla. En tu experiencia, ¿cómo ir contra esa corrección política, Miguel? Que tú día a día lo haces, además. Fíjate, lo primero que hay que hacer es hacerle entender al ciudadano que si la política fuese una curva normal en países estables, nosotros estaríamos en el centro. Es decir, las acciones que se generen nunca van a ir en contra del sistema. Lo que ha hecho bien los iliberales es pretender que estamos, es como una visión de paralaje, pretender que estamos en ese centro de la curva normal, en la narrativa, pero en el hecho estamos en uno de los extremos. Y cualquier acción puede llevar al fracaso del sistema. Vanessa ya decía todo lo que está pasando dentro de un sistema que uno en apariencia ve que es una curva normal y estamos en el centro, pero resulta que ya no estamos en el centro, estamos en un extremo del centro donde la tolerancia implica a veces hacer fracasar el sistema. Entonces, lo primero que hay que hacer para vencer la corrección política es hacer ver al ciudadano lo que está en juego. En Venezuela, por ejemplo, todavía a mí me sorprende cuando estamos buscando puntos medios, porque en Venezuela los extremos ya no son una vida feliz o una vida medianamente feliz. En Venezuela los extremos son vida y muerte. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el punto medio entre vida y muerte? ¿Cuál es el punto medio entre justicia y justicia y crimen? ¿Cuál es el punto medio entre libertad y colectivismo? O sea, eso es lo que hacen los iliberales. Te llevan de facto a un extremo donde las opciones no tienen punto medio, no permiten punto medio. Mientras que las personas creen que estamos en un punto medio donde el dilema no es vivir o morir, sino vivir bien o vivir mejor. Y eso no ocurre, por ejemplo, en el caso venezolano, y está pasando en el caso colombiano, está pasando en el caso español, está pasando en el caso argentino. O sea, esto hay que tomárselo muy en serio porque la corrección política no es más que un dispositivo de la izquierda para poder avanzar mientras le vendan los ojos a los ciudadanos. Bien, gracias, Miguel. Vanessa, cierro contigo y esa reflexión que te pedía a propósito de ese artículo, que es un llamado de atención, ¿no? Sobre todo a los gobiernos, a quienes han tenido la oportunidad, algunos no la aprovecharon, Argentina es el caso, otros están en el poder y pareciera que no lo aprovechan. Digamos, esa reflexión frente al poder, ¿no? Desde el poder de los gobiernos que tenemos afines a esos pensamientos o a esa visión en la que creemos y que no terminan de hacer lo que tienen que hacer. Yo creo, Pedro, que es el momento de que dejemos las formalidades, de que dejemos de moderarnos tanto, porque definitivamente yo siento que todavía hay mucha gente intentando agradar a todo el mundo, intentando hacer las cosas con mucho cuidado, y resulta que la izquierda no hace eso y está avanzando muchísimo más rápido y ni siquiera sabemos qué tan avanzados están. Entonces creo que es el momento de que ya empecemos con todo, con, si lo quieres llamar, la incorrección política, y ya es un poco ese sentimiento de me cansé, ¿no? Que fue un poco el fenómeno Trump y también el fenómeno Bolsonaro. Llegan estos tipos a decir cosas que uno dice, eso está mal hecho, ¿por qué dijo eso? Pero es que ya uno está tan cansado de que esta gente nos joda tanto y digan tantas bobadas que ya, entonces uno empieza como a soltar las cosas así, y creo que eso ya engancha a mucha gente. Ya hay mucha gente que dice estoy mamada, ya no aguanto más. El otro día, fíjate que escuchaba en Colombia, antes de venir para acá a Estados Unidos, estaba escuchando una emisora en medio de unas protestas de la izquierda que tenían paralizada toda Bogotá.
y estaba en un trancón terrible, y entonces estaban como la gente llamando y ponían a la gente al aire. Y llamó a alguien y dijo, mire, yo quiero decir que yo estoy mamado, quiero sacar mi escopeta y empezar a dispararle a toda esta gente. Yo creo que mucha gente está así, es como que ya no aguantamos más, pero como somos decentes, entonces no decimos cosas, mantenemos las formalidades, todo eso. Yo creo que obviamente hay que tener un límite, pero ya nos toca que empezar a jugar más como juegan ellos y copiarles un poco en todas sus estrategias, entender qué es lo que están haciendo y también meternos en política. Bueno, Venezuela es un país aparte, obviamente ustedes ni pueden meterse en política ni pueden hacer nada, pero en los otros países normales, yo creo que falta gente con carácter que se meta en política, porque es que el señor Piñera no tiene ningún carácter, el señor Piñera se bajó los pantalones y entregó el país a la izquierda, porque es que los de la derecha que llegan al poder en realidad no tienen carácter, no, parece que no entienden las cosas o les da miedo. Entonces yo creo que personas como nosotros tenemos que empezar a involucrarnos en esas cosas y empezar a hacer cambios reales. Yes. Bueno, quiero agradecerles a ambos, Miguel y Vanessa, por su claridad y por su valentía para tocar estos temas en este momento, que además, como dices tú, Vanessa, urge dejar a un lado la moderación y asumir esto como una guerra. Tú también lo decías en el comentario anterior. Esto es una guerra. En Venezuela lo entendimos de la peor manera, pero es una guerra. Y la guerra, cuando tú entiendes que estás en una guerra, comprendes que la manera de luchar contra la guerra es distinta. Es distinta. Y aún así, incluso en contextos democráticos como el colombiano, también es una guerra. Y ellos lo saben, la izquierda lo sabe y la izquierda opera como si esto se tratara de una guerra. Y lo maneja muy bien, además. Y yo creo que esta es la hora, pues, de asumir ese compromiso con la verdad y con la libertad. Y por eso quiero agradecerles a ambos, porque ambos precisamente reflejan eso. Ambos son un testimonio de lucha por la verdad y por la libertad. Y les agradezco enormemente su tiempo en esta maravillosa conversación que van a poder conseguir también en el canal de YouTube de RCR. Y pues espero seguir contando con ustedes en próximas ediciones para analizar estos temas, porque la izquierda no descansa. Los enemigos de la libertad siempre acechan. Y la libertad se confía, y bueno, hasta que nos damos cuenta que no hay libertad. Entonces creo que es la hora de entender esto como una lucha común, pero además que es una guerra. Gracias nuevamente a Vanessa y Miguel. No, gracias a ti, Pedro. Gracias, Vanessa. Gracias, amigos, por acompañarnos hoy en Aquí dice la Libertad. Nos escuchamos el próximo jueves y ya saben, a luchar por la libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.